En un tranquilo y discreto martes de 1992, una serie de eventos sentarían las bases para un misterio que viviría en la memoria colectiva durante años. Un joven conocido por su encanto y popularidad se encontró en medio de una situación desconcertante dentro de las paredes de su propia casa. Pocos sabían que esto era solo el comienzo de un viaje desconcertante, lleno de secretos, preguntas y una búsqueda interminable de respuestas. En ese fatídico martes, 13 de octubre de 1992, en el tranquilo pueblo de West Liberty, Iowa, la vida de Corey Winnick, de 22 años, dio un giro inesperado y trágico. Corey era una figura bien conocida en la comunidad, no solo por su habilidad atlética como jugador de fútbol de la escuela secundaria West Liberty, sino también por su trabajo como bartender en el establecimiento de sus abuelos, Wings Bar and Grill. La noche anterior, Corey había trabajado en un turno nocturno en Wings, donde pasaba muchas de sus noches a medida que se acercaba el 13. A Corey le tocaba trabajar otra noche detrás de la barra. Sin embargo, cuando su prometida, Jody Hotz, regresó a casa alrededor de las 6:30 p.m., se encontró con una vista inusual. El coche de Corey seguía estacionado en la entrada y su querido labrador retriever dorado estaba afuera. Esta situación inusual alarmó a Jody. La rutina de Corey estaba bien establecida y él generalmente ya estaba en camino al trabajo cuando ella llegaba a casa después de su trabajo en un banco en Iowa City. La ubicación, por supuesto, el coche y la presencia de Casey afuera indicaban que algo estaba mal. La preocupación de Jody creció cuando notó que la puerta mosquitera de su casa estaba completamente abierta y tenía detalles fuera de lugar, lo que aumentó su ansiedad. Preparándose, entró y descubrió que la puerta principal estaba sin llave. Con el corazón acelerado, comenzó a buscar por la casa, temiendo lo peor. Jody descubrió a Corey tendido inmóvil en el suelo de su dormitorio, una escena horrible. Estaba cubierto de sangre, sin respuesta, y su cuerpo se había enfriado. El pánico la abrumó. Y en su angustia, llamó al 911 en una emergencia. Su voz temblaba mientras describía el horrible descubrimiento. «Creo que mi prometido ha muerto». Ella informó al despachador que él estaba todo cubierto de sangre, sin respirar y frío. La paz de su granja había sido destrozada por una tragedia incomprensible, y la búsqueda de respuestas pronto comenzaría. La policía llegó a la granja de Corey y confirmó una realidad sombría. Había sido brutalmente golpeado hasta morir, sufriendo múltiples lesiones por fuerza contundente, incluyendo una fractura de cráneo. Fue un descubrimiento sorprendente y aterrador. Jody, la prometida de Corey, se convirtió en una fuente valiosa de información para los investigadores. Ella describió sus últimas interacciones con Corey, revelando que salió para trabajar a las 8:30 a.m. Esa mañana, él durmió pacíficamente. Corey había regresado a casa desde Iowa City alrededor de las 7 a.m. Parecía ser una mañana ordinaria para la pareja. La falta de evidencia de robo o hurto desconcertó a los investigadores. Parece que Corey había sido específicamente el objetivo. Alguien había entrado en su casa con el único propósito de hacerle daño. A medida que avanzaba la investigación y la noticia de la trágica muerte de Corey se difundía por toda la comunidad, surgió una pieza importante de evidencia. A la 1:30 p.m., un agricultor local informó haber pasado conduciendo por la casa de la cantera. En ese fatídico día, descubrieron un bate de béisbol de metal al lado de la carretera cerca de la propiedad. Curiosamente, cuando pasó por allí más temprano esa mañana alrededor de las 9 a.m., el bate no estaba presente. Esta información llevó a la policía a creer que Corey fue atacado entre las 9 a.m. y la 1:30 p.m. El descubrimiento del bate de béisbol fue un momento decisivo en el caso. Las manchas de sangre encontradas en el bate de béisbol coincidían con el tipo de sangre de Corey, lo que implica que era el arma del crimen. Las lesiones de Corey eran consistentes con los tipos de lesiones que un bate de béisbol puede causar. A pesar de tener el arma del crimen en su posesión, la investigación encontró un frustrante obstáculo. No se encontraron huellas dactilares ni evidencia de ADN en el bate de béisbol. Esta desconcertante falta de pruebas concluyentes añadió otra capa de complejidad al caso, dejando a los investigadores con un misterio inquietante sobre quién había sido el objetivo de Corey y por qué la investigación del trágico asesinato de Corey tomó un giro inesperado cuando la policía profundizó en su vida personal. A las autoridades les quedó claro que no se trataba de un acto de violencia al azar, más bien, parecía que Corey conocía a su agresor, revelando una red de relaciones complejas y posibles motivos. La policía hizo un descubrimiento sorprendente. Corey tuvo relaciones románticas con varias mujeres antes de su muerte, además de su prometida, Jody.
Esta revelación generó un gran número de posibles sospechosos, planteando un complejo rompecabezas para los investigadores. En los meses siguientes a la trágica muerte de Corey, entrevistaron a más de 400 personas en su búsqueda interminable de la verdad. A pesar de sus incansables esfuerzos, el caso permaneció sin resolver y se volvió más frío con cada año que pasaba. Una década después del asesinato de Corey, aún no había evidencia concreta de un motivo o perpetrador. El tan necesario avance llegó inesperadamente. Un cuarto de siglo después del asesinato de Corey, en diciembre de 2017. La información que recibieron tenía el potencial de descubrir la verdad sobre el trágico y largo caso sin resolver del asesinato de Corey Wienecke. En diciembre de 2017, un encuentro fortuito en un hospital de Iowa dio nueva vida al caso de asesinato de Corey Wienecke, que había permanecido sin resolver durante mucho tiempo. El agente especial Trent Villeta del Departamento de Investigación Criminal de Iowa había ido al hospital por una razón no relacionada cuando entabló una conversación con una enfermera llamada Jessica Becker. Cuando Jessica descubrió el trabajo de H en casos sin resolver, se sintió obligada a compartir una historia inquietante de su infancia. Jessica describió un incidente de 1992, cuando solo tenía 9 años. Pasó la noche en casa de una amiga en una pijamada. La cuñada de Annette Cahill resultó ser la hija de Jake Hazen. Jake, una de las 4 parejas románticas de Corey en el momento de su asesinato, era una mujer conocida por la policía debido a su relación con él. Cuando fue interrogada por la policía, afirmó haber estado de compras en Iowa City con Jack cuando Corey murió, citando recibos de tiendas como coartadas. Sin embargo, el recuerdo de Jessica pone en duda el coartada de Annette Cahill. Ella admitió que durante su pijamada en la casa de Jack después del asesinato de Corey, ella y una amiga bajaron sigilosamente después de la hora de dormir. Al pie de las escaleras, Jessica escuchó a Annette Cahill en el comedor, escena desde atrás con gente llorando y encendiendo velas negras. Jessica podía escuchar claramente a Annette Cahill pronunciar frases de arrepentimiento. Nunca tuve la intención de hacerte daño, Corey. Lo siento mucho. Nunca tuve la intención de matarte, Corey. Corey, te amo. Abrumada y con miedo de ser descubierta, Jessica subió las escaleras sin que Annette Cahill notara su presencia. Más tarde le contó a su madre lo que había presenciado, pero su madre se negó a reportarlo a la policía en ese momento. La conversación más reciente del agente V con Jessica llevó a una nueva revisión de la investigación sobre la muerte de Corey. En los archivos del caso, descubrieron una entrevista de 1996 con un hombre llamado Scott Payne, que era amigo de los deportistas, y de Annette Cahill. El informe de la entrevista de Scott incluía un detalle crítico. Scott Payne afirmó que se vio a Annette Cahill quemando muchas cosas después de que Anna Kay fue asesinada. Cuando Scott fue reentrevistado, recordó vívidamente haber visto a Annette Cahill quemar lo que él pensaba que era ropa manchada de sangre en un barril en la casa de Jack. Afirmó que esto ocurrió aproximadamente 1 o 2 días después del asesinato de Corey. Annette Cahill afirmó que estaba deshaciéndose de ropa manchada de pintura, pero Scott, que había trabajado anteriormente en una planta de procesamiento de carne, estaba convencido de que era sangre. Con esta nueva evidencia y testimonios, la policía dio un paso significativo. Lo arrestaron y lo acusaron de asesinato en primer grado, señalando un momento crucial en la larga investigación sobre la muerte de Corey Wienecke. Annette Cahill tenía 56 años cuando comenzó su juicio y fue acusada de un crimen atroz. El caso de la fiscalía se basaba en la acusación de asesinato en primer grado contra Annette Cahill, acusándola de matar a Corey con intención deliberada, premeditada y maliciosa. Sin embargo, su juicio inicial terminó en un juicio nulo. A pesar de casi un día completo de deliberaciones, el jurado no pudo llegar a una decisión unánime. Su voto inicial fue de 11-1, con la mayoría a favor de la absolución para asegurar una decisión justa y equitativa. El juez otorgó al jurado tiempo adicional para deliberar. A pesar de la extensión, el jurado sigue estancado, incapaz de llegar a un consenso. Como resultado, el juicio terminó en un juicio nulo, y el juicio nulo señaló una breve pausa en los procedimientos legales. Sin embargo, la batalla legal de Annette Cahill no terminó ahí. Se enfrentaría a juicio nuevamente, con la esperanza de resolver las preguntas sin respuesta en torno a la trágica muerte de Corey. En el segundo juicio de Annette Cahill, la fiscalía basó su caso en una inquietante historia de celos y un encuentro mortal. Afirmaron que Annette Cahill mató a Corey por celos, motivada por su compromiso y relación con otras mujeres.
El tribunal escuchó detalles espeluznantes sobre la muerte de Corey. Había recibido 13 golpes, todos mientras aún estaba vivo. El arma del crimen, un bate, había sido descubierta a unas millas de la casa de Corey. Fue descubierto por un reportero que se vio obligado a caminar por un camino de grava después de que su coche se averiara, donde se encontró con el ominoso objeto. Un agricultor cercano confirmó haber visto el bate al lado de la carretera alrededor de la 1:30 p.m. El tablero tenía características distintivas, incluyendo cinta blanca envuelta alrededor del mango y un barril azul que indicaba un poderoso peso ligero. En letras blancas, estas letras blancas parecían tener manchas de sangre. El tribunal supo que el maletín había sido comprado en Walmart y se especuló que podría haber sido un remanente del inventario del año pasado. Tenía un precio minorista inicial de $15.00, pero se compró en oferta por $13.00. La causa de la trágica muerte de Corey fue un trauma contuso, lo que enfatiza la brutalidad del ataque. La noche antes de que Corey fuera asesinado, Ned hizo una aparición inquietante en Wings, donde Corey trabajaba. Después de que el bar cerró, Corey se fue con Wendy Marshall. Sin embargo, su partida se vio obstaculizada cuando se encontraron con Annette Cahill, quien estaba ebria y esperando en el coche de Corey. Annette Cahill se une a ellos en su viaje, creando un ambiente tenso y agitado. Durante el trayecto hacia la casa de Annette Cahill, ella saltó abruptamente del coche, lo que resultó en una confrontación con Corey. Corey luego dejó a Wendy y luego a Annette en sus respectivos hogares. Cuando Jody salió para ir al trabajo a la mañana siguiente, Corey todavía estaba en casa, durmiendo pacíficamente en su cama. El drama en la sala del tribunal continuó con una serie de testimonios destinados a arrojar luz sobre las misteriosas circunstancias que rodearon el asesinato de Corey. Primero, Jessica Becker y su madre tomaron el estrado. Jessica escribió un recuerdo inquietante de cuando tenía 9 años, repitiendo vívidamente los detalles que ya había compartido anteriormente con la agente Violeta. Su madre corroboró su historia, afirmando que Jessica se lo había confiado en ese momento. Sin embargo, decidió no denunciarlo por miedo, reconociendo la brutalidad y la ferocidad del ataque de Corey. Scott Bain, un testigo previamente no mencionado, también testificó. Le dijo al tribunal lo que ya había dicho a la policía. Vio a Annette Cahill quemar lo que él pensaba que era ropa manchada de sangre. La defensa presentó un caso convincente, afirmando que Annette Cahill tenía una coartada sólida y no debería ser considerada responsable del asesinato de Corey. Enfatizan la falta de evidencia física que vincule a Annette Cahill con el crimen. Los cabellos encontrados en la mano de Corey no estaban vinculados de manera definitiva a ella, y no había huellas dactilares ni rastros de su sangre en el bate. Annette Cahill testificó que vio a Corey la noche antes de su asesinato. Ella admitió haber sentido celos cuando lo vio con otra mujer, pero insistió en que se habían reconciliado e incluso habían tenido relaciones sexuales. Cuando intentó visitar la casa de Corey esa mañana, pasó el día siguiente trabajando en un trabajo de techado con Jack. Ella asumió que estaba vacío, porque no recibió respuesta cuando llamó a la puerta para discutir la defensa de Ed, que giraba en torno a su presencia en un sitio de construcción, y el posterior viaje de compras con Jack, el día del asesinato de Corey. La fiscalía argumentó que los recibos proporcionados no cubrían el momento del asesinato de Corey. Jack testificó que recogió a Annette Cahill alrededor de las 10 de la mañana. En el lugar de trabajo, hicieron una breve parada en la casa de Corey de camino a Iowa City para devolver un libro para Annette Cahill. Afirmaron que no había nadie en casa porque nadie respondió a la puerta, lo que les llevó a viajar a Iowa City. Jack presentó recibos de sus compras, pero solo uno tenía una marca de tiempo que indicaba una compra a la 1:25 p.m. La defensa también intentó desacreditar el testimonio de Jessica, alegando que su prejuicio contra Annette Cahill estaba influenciado por la relación sexual previa de Annette Cahill con el padrastro de Jessica cuando era niña. Después de horas de deliberación, incluyendo un punto muerto en un momento, el jurado llegó a una decisión unánime. Annette Cahill fue declarada culpable de asesinato en segundo grado en lugar de asesinato en primer grado, como había sido el caso en el juicio inicial. Este veredicto fue un paso significativo en la saga legal en curso en torno a la trágica muerte de Corey, pero no resolvió completamente los misterios y complejidades del caso. El viaje legal de Annette Cahill continuó mientras exploraba varias opciones para impugnar su condena y obtener su liberación. Una de las mociones clave que presentó después del juicio fue una solicitud para obligar a la divulgación de información sobre los cabellos descubiertos en las manos de la cantera. Preguntó sobre las pruebas de estos cabellos y solicitó que el tribunal ordenara una explicación del Estado si la evidencia había sido perdida o destruida. También solicitó un nuevo juicio basado en una violación de Brady por retener pruebas exculpatorias
y argumentó que la falta de una instrucción sobre la destrucción de pruebas por parte de los jurados era injusta. Sin embargo, su moción fue denegada y finalmente fue condenada a 50 años de prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, analizamos una historia de 2003 en el estado estadounidense de Dakota del Norte. El 22 de noviembre de 2003, Drew Sejiochin, de 22 años, caminaba hacia su coche después de terminar su turno y hablaba por teléfono con su novio. La conversación fue interrumpida abruptamente. El novio de Drew prestó poca atención a esto, lo cual lamentó profundamente más tarde. La joven pronto apareció en la televisión nacional, y sus experiencias influyeron en un cambio en la ley de E.U. Drew Katrina Shodin nació el 26 de septiembre de 1981 en Minneapolis, Minnesota. Ella era la menor de los dos hijos de Alan y Linda. Los padres de Drew se divorciaron cuando ella tenía 3 años, pero siguieron siendo amigos hasta que cumplió 10. Linda y su segundo esposo, Sid Walker, criaron a ella y a su hermano Ben en un hogar cómodo en el lago Whitefish, conocido por ser uno de los destinos vacacionales más pintorescos de Minnesota. Drew destacó en la escuela secundaria, convirtiéndose en estudiante de honor, uniéndose al equipo de golf y siendo elegida reina del baile de graduación en 1999. Pero su verdadera pasión era el arte. Su salón estaba lleno de bocetos de modelos de rock y amigos. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Dakota del Norte en Grand Forks, una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes. Los amigos describieron a Drew como alguien que amaba la vida y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Drew viajaba a menudo por el país, pero su sueño era visitar Australia, lo cual planeaba hacer en la primavera de 2004. Para ahorrar dinero para el evento, Drew trabajaba en 2 empleos en su tiempo libre, como asociada de ventas en Victoria's Secret y como camarera en un club nocturno en Grand Forks. El sábado 22 de noviembre de 2003, el turno de Drew en la tienda Victoria's Secret en el Columbia Mall terminó a las 4 p.m. Más tarde ese día, tenía programado trabajar en un club nocturno. Antes de salir del centro comercial, Drew decidió ir de compras y compró un bolso en una tienda específica. Llamó a su novio, Chris Lang, mientras caminaba hacia su coche en el estacionamiento. De repente, después de Drew Sid, está bien, la llamada se cortó. Pero Chris no le dio mucha importancia. No devolvió la llamada, porque no estaban hablando de nada importante. Aproximadamente 3 horas después, el teléfono de Chris volvió a sonar, esta vez de parte de Drew. Cuando contestó, solo escuchó ruidos, como el viento y los botones del teléfono siendo presionados. 3 semanas después, en una entrevista con una estación de televisión, Chris describió los pensamientos que pasaron por su mente cuando su conversación con Drew fue interrumpida. No era consciente de la urgencia de esta llamada telefónica en ese momento, dijo. Nunca pensé que esta terrible cosa estaba sucediendo. No había sentido de urgencia, simplemente fue una llamada de teléfono móvil que se cortó por una variedad de razones. No tenía idea de que esta terrible cosa estaba sucediendo. Drew vivía en una residencia universitaria, compartiendo una habitación con su amiga Meg Murphy. Casi al mismo tiempo, Chris recibió una extraña llamada telefónica. Meg recibió una llamada del club nocturno, donde estaban tratando de averiguar por qué Drew no había llegado al trabajo y no respondía al teléfono. Era una empleada responsable que siempre llegaba temprano al trabajo, así que su ausencia inmediatamente generó preocupaciones. Sin embargo, Meg no tenía idea de dónde estaba Drew, y se sorprendió de que no se hubiera presentado al trabajo. Así que fue a buscar a su amiga Meg. Primero llamó a conocidos en común, luego al hospital local, donde le informaron que Drew no había sido ingresado. Llamé a la policía alrededor de las 9 p.m. porque no podía averiguar nada. Sabiendo que Drew trabajaba en Columbia Mall, se envió a un oficial de policía al lugar. En este punto, el centro comercial ya había cerrado. Conduciendo por el estacionamiento, el oficial notó el coche de Drew. Después de inspeccionarlo, descubrió que el coche estaba desbloqueado. No había evidencia de una lucha u otro crimen. Se descubrió una funda de nylon negra para un cuchillo plegable en el suelo cerca del coche. No estaba claro si estaba relacionado con la desaparición de Drew. Sin embargo, tal descubrimiento no era alentador. Papeles, una billetera y un bolso nuevo comprado ese día fueron encontrados en el asiento del coche, lo que implica que, aunque Drew hubiera cometido un acto sucio, no fue un robo. Ni el novio de la amiga ni sus padres sabían dónde podría estar Drew. Así que los investigadores empezaron a sospechar de un secuestro. Primero y ante todo,
Los detectives han investigado a Chris Lang. Fue casi inmediatamente descartado como sospechoso porque vivía en Minnesota, a 300 millas de Chris en Grand Forks. La policía descubrió que una de las llamadas de Drew se cortó abruptamente, y la segunda se hizo unas horas más tarde, cuando se podían escuchar ruidos y el sonido de un botón siendo presionado. Los detectives llegaron al día siguiente, cuando el centro comercial donde trabajaba Drew estaba abierto, para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Resulta que no había cámaras de seguridad en el estacionamiento donde estaba estacionado el vehículo de la chica desaparecida. Pero, afortunadamente, había varias cámaras de seguridad dentro del centro comercial. Los detectives revisaron las grabaciones y descubrieron una escena en la que Drew entró en una de las tiendas locales después del trabajo y se compró un bolso. Ella estaba tranquila y no tenía prisa por ir a ningún lado. A las 4:55 p.m., llevaba un suéter rosa y cargaba una chaqueta. Drew pagó su compra en la caja antes de ponerse la chaqueta y salir de la tienda. Al salir, llamó a Chris. La llamada se realizó exactamente a las 5 p.m. y, como ahora sabemos, a las 5:04 p.m. La conversación de Drew y Chris se cortó abruptamente después de que ella se sentara. Está bien. Sabiendo que la llamada se cortó después de 4 minutos, uno de los detectives decidió intentar un experimento. Puso un temporizador de 4 minutos y comenzó a caminar lentamente desde la tienda donde Drew había comprado su bolso hasta el estacionamiento donde su coche estaba aparcado. Cuando sonó la alarma, indicando que habían pasado 4 minutos, el detective estaba en el estacionamiento cerca de donde se descubrió el coche. Esto indicaba que algo ocurrió mientras Drew estaba en su coche. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no había cámaras que vigilaran el estacionamiento, lo que dificultaba la investigación. La desaparición de Drew atrajo la atención de los medios, y como resultado, un gran número de personas se enteró de lo que le había sucedido, muchas de las cuales decidieron no ser indiferentes ante la desgracia ajena. Además de los policías, más de 1000 voluntarios ayudaron en la búsqueda de Drew. Los agentes del FBI también se unieron a la investigación. La última llamada telefónica de Drew fue rastreada hasta el pequeño pueblo de Fisher, Minnesota, que está a solo 30 minutos en coche del centro comercial donde trabajaba. Como pueden ver en el mapa, el área que rodea estas dos ciudades está cubierta de campos. La policía utilizó helicópteros, vehículos todoterreno, caballos y perros para investigar estos campos. Se pidió a los propietarios que inspeccionaran sus propiedades ellos mismos, pero los resultados fueron inconclusos y no se encontraron pistas al principio. El radio de búsqueda creció con cada día que pasaba, y 4 días después, se hizo un descubrimiento ominoso. Se descubrió una bota bajo un puente en Crookston, y un compañero de cuarto informó que Drew había salido de la casa con esas botas el día en que desapareció. Los investigadores forenses confirmaron que la bota pertenecía a la chica desaparecida. Crookston es una pequeña ciudad con menos de 10.000 habitantes. Está aproximadamente a 30 millas de Grand Forks, donde Drew desapareció. Búsquedas adicionales en el área de Crookston no produjeron resultados porque no había nada de interés investigativo por descubrir. Se ofreció inicialmente una recompensa de $20,000 con 0 centavos por información que pudiera ayudar a determinar el paradero de Drew, que luego se aumentó a $140,000 con 0 centavos. En este punto, la única pista que podría llevar a Drew era el metraje de vigilancia del Columbia Mall. Los detectives se sentaron de nuevo para revisar cientos de horas de grabaciones de varias cámaras, pero esta vez decidieron centrarse en Drew. Especularon que quienquiera que la hubiera secuestrado podría haberla estado siguiendo y apareciendo en los videos. Los investigadores pasaron horas mirando los monitores antes de detectar a la persona que había despertado su interés. Notaron a un hombre caminando sin rumbo por el centro comercial. No compró nada y parecía estar más interesado en las personas a su alrededor que en los productos en venta. A las 3:41 p.m., se sentó en un banco cerca de la salida del centro comercial y observó pasar a la gente. Después de unos 10 minutos, se levantó del banco y, con guantes negros, salió al vestíbulo, donde miró a una cámara colgada en el techo. Esta fotografía fue tomada 72 minutos antes de que la conversación de Drew con su novio fuera interrumpida y ella desapareciera. Los investigadores notaron que el hombre solo se levantó de su asiento y se alejó después de que una mujer rubia pasó junto a él llevando un carrito de compras y se dirigió hacia el estacionamiento. Los detectives no creían que esto fuera una coincidencia.
Más bien creían que el hombre había elegido una víctima apropiada y la había seguido. La identidad de la mujer era desconocida, pero la policía sabía que solo una persona, Drew Jodin, había desaparecido del estacionamiento del centro comercial ese día. Dada la ligera semejanza entre Drew y la mujer que este hombre sospechoso estaba siguiendo, se ha sugerido que si el secuestrador era efectivamente este hombre, y si no logró secuestrar a esta mujer, su próximo objetivo podría haber sido Drew. Ella los había dejado a todos alrededor de las 5 p.m. cuando ya estaba oscuro, lo que potencialmente le daba una ventaja al perpetrador. En este punto de la investigación, el caso involucraba 3 ciudades: Grand Forks, donde Drew fue secuestrada; Fisher, donde su teléfono estuvo activo por última vez; y Crookston, donde se descubrió el zapato. Con esta información en mente, el FBI comenzó a revisar los registros de todos los delincuentes sexuales registrados de las ciudades y áreas circundantes. Cuando las fotos en los archivos se compararon con la imagen del hombre sospechoso del centro comercial, solo un hombre cumplía con todos los criterios. Y ese era Alfonso Rodríguez Jr., quien tenía un largo historial criminal de cometer delitos contra mujeres. El hombre de 50 años había pasado los 23 años anteriores en prisión. Rodríguez era el segundo de 5 hijos, nacido en Laredo, Texas, en febrero de 1953. 2 trabajadores migrantes, Dolores y Alfonso Rodríguez Jr., afirmaron haber tenido una infancia infeliz, describiendo su vida hogareña como desagradable, porque sus padres eran duros con él y poco razonables en sus exigencias. Su familia se mudó de estado en estado durante 15 años, antes de establecerse en Crookston en 1963. Rodríguez se volvió cada vez más aislado a medida que crecía, exacerbado por las barreras del idioma. Su idioma preferido era el español, y le costaba mucho el inglés, lo que hacía que la escuela fuera particularmente difícil. Finalmente abandonó la escuela en 9º grado y comenzó a trabajar como obrero en la planta de American Crystal Sugar Company, en Crookston. Rodríguez afirmó que fue molestado por mujeres mayores en su juventud, lo cual culpó por su hostilidad hacia las mujeres. En octubre de 1974, a la edad de 21 años, le pidió a una mujer que lo llevara a casa, pero en su lugar la dirigió al camino de entrada de Crookston, donde la agarró del cuello e intentó obligarla a complacerlo. El mes siguiente se acercó otra mujer que estaba sentada en una camioneta fuera de un cine en Crookston. La amenazó con un cuchillo y la llevó a un lugar remoto en el campo donde la obligó a tener relaciones sexuales con él. Luego, en 1979, intentó secuestrar a una profesora de inglés de secundaria de 69 años. Mientras caminaba por Crookston una noche, la mujer se defendió cuando Rodríguez intentó obligarla a entrar en su coche. En un ataque de rabia, la apuñaló con un cuchillo en el codo y el abdomen, pero ella logró escapar y huir a un lugar seguro. La mujer, que tenía talento artístico, pudo crear un retrato hablado de Rodríguez que se parecía mucho a él, lo que resultó en su captura. Fue condenado por intento de secuestro y asalto agravado y cumplió una condena de 23 años de prisión antes de ser liberado. En mayo de 2003 había sido liberado de prisión 6 meses antes de que Drew desapareciera y fue clasificado como delincuente sexual de 3er grado, lo que significaba que tenía el mayor riesgo de reincidir antes de ser liberado de prisión. Rodríguez y su familia expresaron sus preocupaciones a los funcionarios del Departamento de Correcciones de Minnesota. Incluso su familia temía que estuviera volviendo a sus viejas costumbres. A pesar de sus temores, Alfonso fue liberado después de cumplir su condena completa. Después de su liberación, Rodríguez vivió con su madre en Crookston, a solo unas millas del puente que debería ser recordado. Otra desventaja para Drew fue el descubrimiento de su zapato. Los detectives decidieron hablar con Alfonso Rodríguez, quien por supuesto negó cualquier implicación en la desaparición de Drew. El hombre confirmó que estaba en el Columbia Mall el día en que ella desapareció, afirmando que había ido al cine y visto la película una vez en México. Lo que no se dio cuenta fue que ningún cine en Grand Forks estaba mostrando la película ese día. La policía registró el coche de Rodríguez y se dio cuenta con pesar de que Drew probablemente estaba muerto. En este momento parece poco probable que encontremos a Drew con vida. El sheriff del condado de Grand Forks, Dan Hill, dijo a los reporteros que cree que la misión es más de recuperación que de rescate en este momento. Se descubrieron manchas secas de color rojo oscuro en varios lugares dentro del coche de Rodríguez, que la policía forense determinó más tarde que eran gotas de sangre de Drew. Según la declaración jurada, se encontró sangre en la ventana trasera del lado del pasajero, el asiento trasero y otras áreas del compartimento del pasajero. La sangre sí volvió.
Era una coincidencia de ADN con Drew. El sheriff descubrió un cuchillo plegable en el maletero, que coincidía con la funda encontrada en el estacionamiento junto al coche de Drew, utilizando ADN de su cepillo de dientes. También se descubrió un recibo, que indicaba que Rodríguez compró este cuchillo, completo con funda, en una ferretería ubicada a varios cientos de metros del estacionamiento donde Drew desapareció. Aunque Drew no fue encontrada viva ni muerta, los investigadores reunieron suficientes pruebas para acusar a Rodríguez. El hombre fue arrestado 8 días después de que ella desapareciera el 1 de diciembre de 2003. Rodríguez, quien estaba encarcelado en Grand Forks, afirmó que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Drew y se negó a hablar con las autoridades o proporcionar información sobre su paradero, a pesar de las pruebas en su contra. Durante una breve audiencia de fianza hace varios días, la fianza para la liberación de Rodríguez se fijó en asombrosos $5 millones con 0 centavos. Mientras él permanecía en silencio bajo custodia, la búsqueda de Drew continuaba sin cesar, enfocándose en estas 3 localidades. La abundancia de nieve en la zona dificultó el trabajo de los buscadores. Este es un movimiento sin precedentes. Durante una conferencia de prensa el 9 de diciembre, los gobernadores de Dakota del Norte y Minnesota prometieron ayudar en la búsqueda de Drew contratando a varios cientos de miembros de la Guardia Nacional y otros empleados estatales. El gobernador de Dakota del Norte, John Hoeven, declaró que la desaparición de Drew ha afectado a todos en Dakota del Norte, y el gobernador de Minnesota, Tim Pawlenty, expresó su orgullo por la cooperación y colaboración de la comunidad con los funcionarios de policía. A pesar de todos los esfuerzos, no hubo resultados, y debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, las autoridades decidieron suspender la búsqueda. En la primavera, la búsqueda intensiva continuó. Los que buscaban a Drew esperaban encontrarla cuando la nieve de invierno comenzara a derretirse. Después de 5 meses de búsqueda, estaban ansiosos por llevar a Drew a casa. Finalmente, el 17 de abril de 2004, se descubrió el cuerpo de Drew. Yacía en un campo en Crookston, a solo unas millas del puente donde se había encontrado la bota. La familia de Drew se sintió abrumada por la tristeza tras conocer el desgarrador descubrimiento. Su padre dijo a los reporteros: «Estábamos esperando esa llamada, y cuando llegó esa llamada, todos dejamos de vivir por un momento». Era la peor pesadilla de sus padres, y lo seguiría por el resto de sus vidas. El campo donde se descubrió el cuerpo ya había sido registrado, pero debido a las grandes acumulaciones de nieve, no pudieron localizarlo de inmediato. Drew estaba desnuda de la cintura para abajo, lo que dejaba claro el motivo del crimen. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda, con una cuerda alrededor de su cuello y un corte. Bajo la cuerda había restos de una bolsa de plástico, lo que indica que la bolsa había sido colocada sobre la cabeza de Drew y luego atada alrededor de su cuello como una cuerda. Se encontraron cabellos que coincidían con el ADN de Rodríguez en la chaqueta de Drew. Antes de su muerte, la joven había sido brutalmente golpeada y apuñalada repetidamente. El médico forense identificó 3 posibles causas de su muerte. Fue asfixia debido al corte en su cuello o hipotermia, la tercera posible causa. Después de meses de silencio, la familia de Drew finalmente pudo despedirse de ella el 24 de abril de 2004. A la ceremonia de duelo asistieron aproximadamente 1.500 personas. Dakota del Norte, donde Drew fue secuestrado, abolió la pena de muerte en 1975, y Minnesota, donde se descubrió el cuerpo, tampoco la utilizó como castigo. Sin embargo, debido a que Drew había sido transportada a través de las fronteras estatales, el crimen fue considerado un delito federal, y por lo tanto la Fiscalía tenía la autoridad para buscar la pena de muerte contra Rodríguez. El 30 de agosto de 2006, Alfonso Rodríguez Jr. fue condenado en el caso de Drew, y el jurado recomendó que se le impusiera la pena de muerte el 8 de febrero de 2007. Durante la audiencia, el juez Ralph Erickson le dijo al no confesado Rodríguez que sus acciones sin sentido y violentas hicieron difícil la decisión del jurado. Alfonso Rodríguez Jr. se convirtió en la primera persona condenada a muerte en Dakota del Norte en casi un siglo. El 28 de junio de 2013, después de 6 años en el corredor de la muerte, Rodríguez confesó haber secuestrado y asesinado a Drew. Sin embargo, la historia no termina aquí. Ralph Erickson, el juez de distrito que condenó a muerte a Rodríguez, se convirtió en juez del Tribunal de Apelaciones de EU y a la edad de 21 años, anuló su propia condena de Rodríguez y ordenó una nueva fase de sentencia.
La culpabilidad de Rodríguez es indiscutible, como lo demuestra una variedad de pruebas de ADN. En este caso está en juego la pena de muerte. Erickson anuló la sentencia de muerte citando, entre otras cosas, la falta de los abogados defensores para examinar adecuadamente la salud mental de Rodríguez y el testimonio del experto forense Michael McGee, que el juez admitió que lo engañó. Este es el testimonio del experto que afirmó que Rodríguez violó la integridad sexual de Drew dentro de las 24 a 36 horas posteriores a su secuestro. No había evidencia directa que respaldara esta afirmación, como el fluido seminal de Rodríguez en el cuerpo de Drew. Según el juez, el experto expresó una opinión que no estaba respaldada por los hechos, lo que engañó al juez e influyó en su decisión. No obstante, al anular la sentencia de muerte, Erickson señaló que incluso en ausencia de Rodríguez y su fluido seminal, las circunstancias en las que se descubrió el cuerpo de Drew, desnuda de la cintura para abajo con las manos atadas detrás de su espalda, indicaban un crimen motivado sexualmente. El juez Erickson declaró que la falta de examen de la salud mental de Rodríguez, tanto en general como en el momento de su crimen, violó sus derechos constitucionales. Después de que Rodríguez murió, su sentencia fue anulada. La oficina del fiscal federal emitió un comunicado indicando que volverían a buscar la pena de muerte para él. Sin embargo, 2 años después, en 2023, los fiscales abandonaron sus planes y aceptaron la sentencia de muerte de Alfonso Rodríguez, que fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los Estados Unidos de América emitieron una declaración al respecto a través de Max Schneider, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Norte, retirando el aviso de intención de buscar la pena de muerte contra el acusado Alfonso Rodríguez Jr., que se presentó el 28 de octubre de 2004. Schneider afirmó en una presentación judicial del 14 de marzo que los Estados Unidos ya no buscarán la pena de muerte en este caso. Mis pensamientos hoy están con la familia de Drew Shodin, especialmente con sus padres, Linda Walker y Alan E. Shodin, Sid Schneider. Son personas genuinamente buenas y padres amorosos que, tras una pérdida inimaginable, han trabajado estrechamente con nuestra oficina durante casi 2 décadas. Seguimos deseándoles el mayor nivel de paz posible. También me gustaría felicitar al equipo del juicio, que incluyó al exfiscal estadounidense Drew Grigley, así como a los abogados de apelaciones de nuestra oficina y al personal de apoyo. Han mantenido consistentemente los altos estándares del Departamento de Justicia a lo largo de las últimas 2 décadas con su trabajo en este trágico caso. Como resultado de sus esfuerzos, el señor Rodríguez ha sido condenado por asesinato y así seguirá. La directiva de retirar el aviso de muerte ha alterado la forma en que la oficina del fiscal de los Estados Unidos manejará este caso. Lo que no cambiará es que el señor Rodríguez morirá en una prisión federal. Este caso provocó cambios en las leyes de registro de delincuentes sexuales. El 27 de julio de 2006, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Protección y Seguridad Infantil Adam Walsh, que incluía la legislación de Drew. La ley de Drew cambió el nombre del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales Públicos al Sitio Web Nacional de Delincuentes Sexuales Públicos Drew Shodin, que informa al público sobre la ubicación de los delincuentes sexuales registrados a través de fronteras estatales, territoriales y tribales. El 22 de junio de 2013, se anunció que Alfonso Rodríguez había sido trasladado de una prisión de muerte en Terre Haute, Indiana, a la instalación de máxima seguridad de Coleman, en Cedarville, Florida. Este parece ser su lugar de descanso final. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 28 de mayo de 2008, un miércoles aparentemente ordinario, la vida de Moira Jones dio un giro inesperado y trágico. Moira, una mujer vibrante de 40 años, salió esa noche con su novio de 4 años, Paul Thompson. Moira eligió Glasgow, Escocia y el Reino Unido como su hogar. Su piso da a un encantador parque en el sur de Glasgow. En 2003. Dejó su vida anterior en Londres para trabajar como ejecutiva en Brickvix. Glasgow rápidamente capturó su corazón y formó fuertes lazos con la ciudad y sus habitantes. El cariño de Moira por Glasgow provenía de la calidez y amabilidad de sus habitantes, así como de su contagioso sentido del humor. La ciudad, con su abundancia de oportunidades al aire libre, demostró ser un lugar ideal para alguien que valoraba el aire libre, los senderos, las colinas, los valles y las playas de Moira, brindándole numerosas oportunidades para explorar y disfrutar de su amor por la naturaleza. Moira tenía la intención de quedarse en la casa de Paul esa fatídica noche. Llegó con una bolsa de viaje. Sin embargo, su discusión le hizo cambiar de opinión.
Decidida a dormir en su propio piso, se dirigió a casa sin darse cuenta de que sería un viaje que nunca completaría. En la mañana del 29 de mayo de 2008, se hizo un descubrimiento sombrío en el Queen's Park de Glasgow. Un guardabosques descubrió el cuerpo sin vida de una mujer oculto detrás de un seto de ligustro. La escena trágica no era menos que aterradora. La mujer yacía boca abajo en los arbustos, con la parte inferior del cuerpo expuesta, vistiendo solo un par de calcetines. Su chaqueta y sujetador habían sido rasgados, y sus pantalones estaban descartados entre sus piernas. El nombre y la información personal de Moira fueron descubiertos cerca, lo que llevó a la policía a su apartamento. Para su consternación, no había señales de Moira en casa. Estaban preocupados de que el cuerpo sin vida que descubrieron pudiera ser el de ella. Las autoridades tomaron medidas inmediatas y contactaron a los padres de Moira, Beatrice, Bea y Hubert Hugh Jones, quienes vivían en Weston, Staffordshire. El mensaje angustiante que entregaron fue que creían haber encontrado el cuerpo de Moira, pero no podían estar seguros. Necesitaban que los padres afligidos identificaran a su hija con corazones pesados y un dolor inconmensurable. Beatrice Bea y Hubert Hugh Jones hicieron el sombrío viaje a Glasgow. Sus peores temores se confirmaron cuando vieron el cuerpo sin vida. Era Moira, su amada hija. Lo inimaginable se había convertido en una dura y cruel realidad. Moira no solo murió trágicamente, sino que también sufrió el destino más aterrador. Fue violada y golpeada hasta la muerte. El hermano menor de Moira, Grant, que vive en Perth, Australia, recibió la desgarradora noticia de la trágica muerte de su hermana. Tomó el siguiente vuelo disponible de regreso al Reino Unido, impulsado por el deseo de estar con su familia durante este momento extremadamente difícil. A medida que la investigación del asesinato de Moira Jones continuaba, la policía se enfrentaba a un desafío desconcertante. Habían identificado positivamente a Moira, pero su agresor seguía siendo desconocido, elusivo e indeterminado. La evidencia de ADN encontrada en el cuerpo de la abogada había descartado definitivamente a su novio, Paul, como sospechoso. No obstante, el perfil de ADN obtenido de la extensa base de datos del Reino Unido. En su búsqueda de respuestas, la policía lanzó una red amplia, investigando las actividades de 22 delincuentes sexuales registrados que viven en la zona y realizando entrevistas. También hablaron con personas que habían cometido delitos cerca del parque y con menores de edad que eran conocidos por frecuentar la zona. Desafortunadamente, ninguna de estas conversaciones resultó en un progreso significativo en el caso. Sin embargo, los investigadores pudieron reconstruir una línea de tiempo de los eventos y obtener imágenes cruciales de las cámaras de seguridad que mostraban a un hombre en compañía de Moira. Este hombre no identificado se convirtió en el foco de la investigación y la policía estaba ansiosa por encontrarlo e interrogarlo. El punto de inflexión de la investigación ocurrió durante las indagaciones puerta a puerta. Cuando la policía habló con una mujer llamada Lucy Pecchilowa, su información resultó ser la clave para desentrañar el misterio que rodeaba la trágica muerte de Moira Jones. El relato de Lucy a la policía reveló la presencia de un hombre llamado Marek Harkar, un antiguo soldado eslovaco de 6 pies y 3 pulgadas de altura. Lucy y Marek trabajaron juntos anteriormente en Liverpool en 2007. Marek llegó a Glasgow el 18 de mayo de 2008. Cuando necesitó un lugar donde quedarse, Lucy le ofreció su cama en Queen's Drive. La visita de Marek a la casa de Lucy, sin embargo, no fue productiva. Aunque se suponía que iba a buscar trabajo, en su lugar bebió en exceso y vio videos explícitos. Marek dejó el lecho alrededor de las 10 p.m. del 28 de mayo, supuestamente borracho, e informó a Lucy que iba a salir a buscar a una dama de fácil virtud. Marek regresó a la cama alrededor de las 3:15 a.m. según Lucy, se veía diferente a la mañana siguiente y parecía tener miedo de algo. Sorprendentemente, Marek dejó el lugar de la cama el 1 de junio, abandonando todas sus pertenencias sin previo aviso. Investigaciones posteriores revelaron que Marek voló a la República Checa y luego viajó en autobús a Eslovaquia. Lucy entregó las pertenencias de Marek a la policía, quienes realizaron pruebas de ADN y descubrieron un vínculo crucial con el crimen, marcando un avance significativo en el caso.
se descubrió que una chaqueta de cuero negro Marex contenía rastros de sangre de Morris, proporcionando evidencia convincente con implicaciones significativas para la investigación en curso. El arresto y extradición de Marek Harkar al Reino Unido marcó un desarrollo significativo en el caso de Moira Jones. Enfrentó varios cargos graves, incluyendo asesinato, violación y robo, y su juicio comenzó el 12 de marzo de 2009 en Glasgow. A lo largo del juicio, Marek mantuvo una declaración de no culpabilidad a todos los cargos. El tribunal escuchó que Marek llegó al Reino Unido en 2007. Morris había estado en Glasgow solo 10 días cuando fue trágicamente asesinado. El caso de la fiscalía se centró en Marek como el perpetrador. Presentaron una historia convincente, alegando que la noche del 28 de mayo, Moira estaba de camino a casa desde la casa de su novio. Pero Marek tenía planes completamente diferentes. Había estado bebiendo en exceso, incluyendo cerveza y vodka, y se le escuchó decir que iba a salir a buscar una mujer. Moira regresó a su piso, donde originalmente había planeado pasar la noche, llevando una gran bolsa negra de viaje y aparcando su coche a unos 60 metros cerca de Queen's Park, según la fiscalía. Eran aproximadamente las 11:30 p.m. La fiscalía afirmó que en este momento, Marek se acercó a Moira y la obligó a caminar por un sendero con él. Las imágenes de CCTV obtenidas de un autobús que pasaba capturaron a 2 personas cruzando Langside Road y caminando por el perímetro de Queen's Park, proporcionando pruebas cruciales. El jurado notó una marcada diferencia en altura y estatura entre las 2 figuras en el video. Moira, que medía solo 5 pies y 4 pulgadas y pesaba menos de 9 piedras, parecía mucho más pequeña que el hombre que la acompañaba. La fiscalía afirmó que la figura imponente era Marek, quien con 6 pies 3 pulgadas y un entusiasta del kickboxing, tenía una ventaja física significativa sobre Moira. La fiscalía también expuso el escrito Marek supuestamente obligó a Moirato a acompañar a un testigo que informó haber visto a un hombre y una mujer cerca de un arbusto de acebo cerca de las canchas de tenis, donde se encontraron 6 botones de la parte superior de alambre y una colilla de cigarrillo con el ADN de Marek. Además, las imágenes de CCTV capturaron a un hombre saliendo del parque cerca de la iglesia bautista de Queen's Park en Balvicar Drive a las 2:15 a.m. La fiscalía afirmó que este individuo era Marek, quien había estado solo en ese momento. El caso de la fiscalía pintó un cuadro sombrío y angustiante de los eventos en Queen's Park. Según su relato, Marek Harker obligó a Moira a entrar en el parque, la agredió de manera violenta y sexual y le robó algunas de sus pertenencias. Los hallazgos de la autopsia revelaron la horrible magnitud de las lesiones de Moira y arrojaron luz sobre el angustiante ataque que tuvo que soportar. Los resultados de la autopsia de Moira indicaron que no murió por sus heridas antes de las 2 a.m., lo que implica que pudo haber sobrevivido a su ordeal durante unas 2 horas y media. Moira había sufrido 65 lesiones distintas por trauma contuso como resultado de puñetazos, patadas y pisotones. Según el examen, estas lesiones fueron el resultado de un trauma contundente, severo y sostenido. Un patólogo forense identificó 65 lesiones externas, incluyendo una nariz rota y 2 ojos morados. Moira sufrió daño cerebral, fracturas en el pómulo derecho y la laringe, y costillas contusionadas. Tenía contusiones extensas en la cabeza y la cara, y uno de sus dientes frontales le habían sido arrancados. Las contusiones se extendieron por su pecho, piernas traseras y glúteos. El testimonio convincente del Dr. Black, que reveló los trágicos detalles en torno a la muerte de Moira Jones, cautivó a la sala del tribunal. El Dr. Black, un testigo experto, reveló que las lesiones en la cabeza y el cuello de Moira fueron los factores principales que contribuyeron a su trágica muerte. En una revelación escalofriante, sugirió que pequeñas hemorragias y los ojos de Moira indicaban un posible factor de asfixia en su muerte. La presencia de moretones en el dorso de sus manos y brazos generó preocupaciones adicionales, que la Drablek describió como lesiones defensivas comunes. El testimonio experto de la Drablek también destacó el aspecto angustiante del caso. No había evidencia de que se hubiera utilizado un arma en el ataque. En cambio, ella creía que las lesiones fueron causadas por golpes físicos con los puños o los pies. Moira especuló que los extensos moretones en su cuello fueron causados por un brazo, pierna o rodilla que comprimía más su cuello mientras ella estaba en el suelo. A medida que el Dr. Black describía hallazgos adicionales angustiosos, la atmósfera en la sala del tribunal se volvía cada vez más sombría. El cerebro de Moira estaba sangrando entre capas, y había una cantidad moderada de sangre en su tráquea, lo que indicaba la horrible prueba por la que había pasado.
Más tarde se descubrió que había tragado parte de la sangre durante el ataque. El Dr. Black también reveló que Moira había consumido otros elementos durante el asalto, incluyendo fragmentos de corteza, fragmentos de hierba, fragmentos de cutícula de planta y fragmentos de esqueleto de hoja. Las implicaciones eran escalofriantes, insinuando que Moira había sido obligada a consumir estos elementos mientras estaba viva. La última prueba condenatoria fue el descubrimiento del ADN. Un hisopo vaginal arrojó una muestra de semen del cuerpo del niño, y el ADN encontrado en más de su ropa y cuerpo coincidió con el ADN de Marek, con el jurado siendo informado de que había una posibilidad de 1.000 millones a uno de que perteneciera a alguien que no fuera Marek. La sala del tribunal estaba llena de testigos, cada uno contribuyendo con su propia pieza al escalofriante rompecabezas del asesinato de Moira Jones. Varios residentes cerca de Queen's Park informaron haber escuchado ruidos perturbadores. La noche del 28 de mayo, una mujer que vive en un piso con vistas al parque recordó un incidente escalofriante en el que un grito fuerte atravesó la noche, solo para ser abruptamente silenciado. Otras parejas paseando por el parque informaron haber escuchado la evidente angustia de Moira. Incluso un taxista se volvió hacia su pareja y dijo: «Si hubo un asesinato, acabamos de enterarnos». Fue una revelación impactante que, a pesar de la concurrida calle y la gran cantidad de personas que escucharon a una mujer gritar y en apuros, nadie interviniera o llamara a la policía, permitiendo que los trágicos eventos se desarrollaran en silencio. Además, un vecino que vivía cerca del lugar donde se quedó Marek proporcionó un testimonio convincente. Describió cómo Mara se acercó a él la noche del 28 de mayo, diciendo frenéticamente: «Estoy buscando a una mujer». En sus declaraciones finales, la fiscal instó al jurado a condenarla basándose en las pruebas presentadas. El fiscal pintó un cuadro escalofriante del atroz asesinato presenciado por Moira Jones, suplicando al jurado que basara su decisión en la evidencia, en lugar del abrumador horror emocional del evento. Al otro lado de la sala del tribunal, la defensa afirmó vehementemente que la policía había acusado al hombre equivocado. Afirmaron que 3 hombres más estaban involucrados en el asesinato, a pesar de la inocencia de Marek, y que uno de estos hombres, Jason Mulran, un delincuente sexual convicto, estaba al lado de Lucie durante el crimen. Señalaron similitudes entre sus actos criminales anteriores y el ataque a Moira, enfatizando su falta de coartada la noche en que Moira fue asesinada. La defensa también afirmó que Jason confesó el asesinato a su exnovia, quien se preocupó tanto que lo denunció a la policía. Sin embargo, cuando Jason testificó en la corte, negó categóricamente cualquier implicación en la violación o muerte de Moira, contradiciendo las alegaciones de la defensa. La defensa instó al jurado a declarar a Marek no culpable y a considerar la posibilidad de que otro hombre fuera responsable del asesinato. También enfatizaron la importancia del escepticismo al evaluar la evidencia de ADN presentada por la Fiscalía, recordando al jurado que los científicos solo pueden proporcionar probabilidades y que el ADN debe considerarse como una pieza de evidencia entre muchas. El destino de Marek Karkar ahora estaba en manos del jurado, que tenía la difícil tarea de determinar la verdad en este caso complejo y escalofriante. El juicio duró 20 días y mantuvo a la sala de tribunal en suspenso. Sin embargo, el jurado emitió su veredicto rápidamente, declarando a Marek culpable de todos los cargos en menos de 2 horas. El juez impuso una sentencia dura, condenando a Marek a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. A raíz del trágico asesinato de Moira, su familia convirtió su dolor en una noble causa. Fundaron el Fondo Moira, una organización benéfica que ayuda a las familias en el Reino Unido que han sido afectadas por un asesinato. La organización benéfica proporciona subvenciones para cubrir una variedad de gastos, incluyendo los costos funerarios y el transporte al tribunal, ayudando a aquellos que lo necesitan en sus horas más oscuras. La memoria de Moira sigue brindando consuelo y apoyo a aquellos que han experimentado tragedias similares. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El jueves 16 de diciembre de 2004, Bob Jostinet, una mujer de 23 años que estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo, esperaba con ansias la llegada de su niña. Nacida el 4 de diciembre de 1981, se graduó de la Nottoway High School en Graham, Missouri, en 2000. Bobby, que vivía en Skidmore, Missouri, con su esposo, Zeb Stinnett, era una persona conocida y amable en la pequeña comunidad agrícola.
Su amor por los animales, especialmente por los perros y los caballos, era evidente, y dirigía un negocio de cría de perros llamado Happy Haven Farms, desde su casa, especializándose en la cría de terriers de ratas. Bobby participaba activamente en exposiciones caninas y discusiones en la comunidad, en línea de criadores de perros. Su negocio consiste en listar cachorros en venta, y el 15 de diciembre de 2004, recibió un mensaje instantáneo de Darlene Fisher, una mujer de Fairfax, Missouri, a quien había conocido a través de sus interacciones en el foro de Chatter de Reuters. Bobby y Darlene habían estado intercambiando mensajes durante semanas, conectando no solo por su amor compartido por los Rat Terriers, sino también por sus experiencias de embarazo compartidas. Darlene le informó a Bobby que estaba interesada en comprar uno de sus cachorros, y acordaron encontrarse al día siguiente. Bobby hizo planes para encontrarse con Darlene e informó a su madre, Becky Harper, que la recogería del trabajo a las 3:30 p.m., en la fecha programada, el 16 de diciembre. Becky llamó a Bobby a las 2:30 p.m. Bobby la tranquilizó mientras confirmaban el arreglo para recogerla del trabajo. Sin embargo, cuando Becky terminó de trabajar a las 3:30 p.m., Bobby no estaba por ningún lado. Becky intentó llamar a Bobby, pero no hubo respuesta, así que caminó hasta la casa de Bobby, que estaba a solo 2 cuadras de su trabajo. Cuando Becky llegó a la casa, notó que la puerta principal estaba abierta. Entró y llamó a Bobby sin obtener respuesta. Al entrar en el comedor, vio una escena aterradora. Su hija yacía en el suelo en un charco de sangre, desconsolada. Becky marcó inmediatamente el 911, describiendo urgentemente la grave situación, mencionando que su hija estaba embarazada de 8 meses y que el estómago de Bobby parecía haber sido gravemente herido. Cuando llegó la policía descubrieron que el bebé no nacido de Bobby había sido extraído a la fuerza de su vientre, y se desconocía el paradero y la supervivencia del infante. Localizar al perpetrador se convirtió en una prioridad urgente porque el bebé aún podría estar vivo. Desafortunadamente, Bobby no sobrevivió al brutal ataque. Tanto Becky como el esposo de Bobby informaron a la policía que Bobby iba a encontrarse con una mujer llamada Darlene, quien mostró interés en comprar un cachorro. Aparte de eso, no tenían idea de cuántos otros visitantes llegarían ese día. A través de una rápida investigación, la policía localizó a Darlene utilizando mensajes de texto y direcciones IP de la computadora que ella usaba para comunicarse. Se descubrió que la mujer que se hacía pasar por Darlene no se llamaba Darlene y no vivía en Fairfax. Su verdadero nombre era Lisa Montgomery y vivía en Melbourne. Lisa condujo de Melbourne a Skidmore el 16 de diciembre y llegó a la casa de Bobby alrededor de las 12:30 p.m. La policía cree que el bebé fue llevado entre las 2:30 p.m. y las 3:30 p.m. El 17 de diciembre, la policía llegó a la casa de Lisa Montgomery, y su esposo Kevin los recibió en la puerta. Entraron, y encontraron a Lisa en la sala, acunando a un bebé recién nacido. La policía informó a Kevin y Lisa que estaban investigando el asesinato de Bobby Joe Stinnett, y preguntaron sobre el bebé. Lisa afirmó que su hijo nació en una clínica de mujeres en Topeka. Estoy buscando una conversación privada. La policía se acercó a Lisa fuera de su casa, les informó de esto y pidió que Kevin no se enterara debido a las limitaciones financieras. En realidad había dado a luz en casa, no en la clínica de mujeres. Lisa afirmó que estaba sola en su cocina durante el parto, pero tenía los números de teléfono de 2 amigos en caso de que necesitara ayuda. Cuando se le preguntó sobre la placenta, Lisa dijo que la desechó en un arroyo cercano. Lisa solicitó que el asunto se discutiera más a fondo en la oficina del sheriff para mantener la privacidad, y la policía estuvo de acuerdo. Lisa confesó a los oficiales en la oficina del sheriff. Después de matar a Bobby, extrajo al bebé de su vientre y la secuestró. El bebé fue finalmente devuelto al esposo de Bobby, quien la nombró Victoria Joe Stinnett. Lisa fue acusada de secuestro, lo que llevó a su muerte. Durante el juicio de Lisa, el tribunal se enteró de que ella y Bobby se conocieron en una exposición canina en abril de 2004. Ambos éramos miembros de una comunidad en línea de crianza de perros cuando Bobby anunció su embarazo. Lisa, una miembro, se enteró de su embarazo en la primavera de 2004. Casi al mismo tiempo, Lisa informó a su familia y amigos que estaba esperando un bebé. Lisa no reveló que se sometió a un procedimiento de esterilización hace más de una década, lo que la dejó infértil. Lisa engañó a la gente durante 8 meses haciéndose pasar por embarazada. Llegó tan lejos como para usar ropa de maternidad y comprar artículos para bebés. A pesar de su esterilización, Lisa convenció a su esposo, Kevin, y a sus hijos de que realmente estaba embarazada.
Por otro lado, el primer esposo y la esposa de Lisa, que estaban al tanto de su esterilización, la acusaron de mentir. En respuesta, Lisa insistió en demostrar que estaban equivocados. Durante el juicio se reveló que el 16 de diciembre, Lisa llegó a la casa de Bobby con un cuchillo de cocina afilado y un cordón blanco en el bolsillo de su chaqueta. Cuando Bobby abrió la puerta, Lisa pidió ver al cachorro que quería comprar. Bobby sacó a los cachorros y los llevó afuera para que Lisa pudiera interactuar con ellos. Lisa atacó a Becky poco después de que llamó a Bobby para que la recogiera. Lisa estranguló a Bobby con el cordón que había traído hasta que perdió el conocimiento. Cuando Bobby recuperó el conocimiento y se resistió, Lisa apretó el cordón, lo que resultó en la muerte de Bobby. Lisa luego cortó el abdomen de Bobby con un cuchillo de cocina, extrayendo con éxito al bebé. Lisa se fue después de cortar el cordón umbilical. Sorprendentemente, el bebé permaneció ileso. A lo largo de su viaje, Lisa tomó precauciones para asegurar el bienestar del bebé, como cortar el cordón umbilical y limpiar la mucosidad de su boca. Lisa tenía un asiento de coche listo en su vehículo para el bebé. Cuando Lisa llegó a un estacionamiento cerca de una clínica de mujeres en Topeka, Kansas, llamó a su esposo, Kane, para decirle que había dado a luz. Kane la encontró en el estacionamiento y nombró al bebé Abigail. Al día siguiente salieron a desayunar, presentando orgullosamente a su nuevo bebé, Abigail, a todos. La fiscalía argumentó que la trágica muerte de Bobby y el secuestro del bebé fueron el resultado del plan calculado y a sangre fría de Lisa para proteger las mentiras que había contado a sus amigos y familiares. Según la fiscalía, Lisa temía que su primer esposo, Carl Bowman, descubriera sus mentiras durante la batalla por la custodia. Lisa estaba preocupada de que esta revelación pusiera en peligro su posición en los procedimientos judiciales, por lo que se sintió obligada a tener un bebé como prueba de que su embarazo era genuino. La fiscalía afirmó que Lisa engañó deliberadamente a su familia y amigos sobre su embarazo y planeó meticulosamente el secuestro de un bebé para mantener la ilusión. Afirmaron que el plan de Lisa fue meticulosamente planeado y ejecutado con precisión. Para ocultar su identidad, Lisa contactó a Bobby con un nombre ficticio con la esperanza de que el crimen no pudiera rastrearse hasta ella. Simultáneamente, continuó informando a todos los que conocía sobre su embarazo. Lisa llegó tan lejos como para comprar un kit de parto en casa y realizar investigaciones en línea sobre cómo realizar una cesárea. El sheriff Strong, quien desempeñó un papel en el caso, declaró que el crimen fue meticulosamente planeado, y Lisa persistió en mentir hasta que la atraparon. Lisa incluso intentó implicar a su propio hermano, afirmando que estaba con ella cuando el bebé fue secuestrado. Sin embargo, su coartada verificada reveló que esta era otra falsedad más. La fiscalía afirmó que Lisa estaba involucrada en una batalla por la custodia con su primer esposo, quien al enterarse de que ella le había informado a su segundo esposo, Kevin, sobre su embarazo, cuestionó la veracidad de su afirmación. Consciente de la incapacidad de Lisa para concebir, envió correos electrónicos expresando su intención de revelar la supuesta mentira a Kevin, a quien explotó durante los procedimientos de custodia. En respuesta, Lisa, decidida a demostrarle que estaba equivocado, tomó una serie de acciones que colman en los trágicos eventos ocurridos menos de una semana antes de la muerte de Bobby el 10 de diciembre. El primer esposo de Lisa presentó formalmente una moción solicitando un cambio de custodia para los dos hijos menores que vivían con Lisa. Para respaldar su caso, la fiscalía llamó al Dr. Dietz como testigo experto. Este movimiento fue motivado por la notificación previa de la defensa de que tenían la intención de seguir una defensa de locura, alegando que Lisa estaba experimentando pseudociesis. Durante el juicio, el Dr. Dietz testificó que hay dos tipos de fenómenos fenomenales conocidos como pseudociencia, el primero de los cuales implica que una mujer cree genuinamente y sinceramente que está embarazada. Típicamente, esta creencia termina cuando a la mujer se le presenta evidencia concreta de que no está embarazada. Las personas con este tipo de pseudopsicosis no son consideradas mentalmente enfermas y no tienen delirios. El Dr. Dietz describe un segundo tipo de pseudociencia que está vinculado a enfermedades mentales, específicamente la esquizofrenia. Las personas que sufren de esta condición experimentan delirios, particularmente el delirio de estar embarazadas. Notablemente, esta forma se distingue por la presencia de una fuerte convicción. En contraste con el primer ejemplo, las personas que creen en la pseudociencia se niegan a aceptar evidencia que contradiga sus creencias. Tienen una creencia firme e inquebrantable en su embarazo, lo que demuestra el impacto de la enfermedad mental. El Dr. Dietz, en su opinión experta,
concluyó que Lisa no tenía pseudociesis en el momento de la muerte de Bobby. Llegó a esta conclusión basándose en su creencia de que Lisa no creía realmente que estaba embarazada. En el tribunal, el Dr. Dietz explicó su razonamiento enfatizando varios puntos clave. Para comenzar, el Dr. Dietz afirmó que Lisa era plenamente consciente de que había sido sometida a una esterilización permanente, lo que eliminaba cualquier duda sobre sus capacidades reproductivas. Lisa había buscado consistentemente atención médica y prenatal en embarazos anteriores, pero este no fue el caso durante el período actual. El Dr. Dietz proporcionó evidencia adicional en forma de la solicitud de seguro de Lisa de septiembre de 2004, en la cual ella declaró explícitamente que no estaba embarazada. Además, el Dr. Dietz afirmó que el comportamiento de Lisa no era consistente con un pensamiento delirante. Explicó que en los casos de delirio de embarazo, las personas se aferrarían a la misma historia y la revelarían de buena gana, a pesar de ser persuadidas o presentadas con evidencia contradictoria. Sin embargo, Lisa carecía de estas características, lo que llevó al Dr. Dietz a descartar la idea de que ella estuviera teniendo una ilusión de embarazo. El caso de Lisa se caracterizó por relatos inconsistentes y contradictorios de detalles clave. Notablemente, sus historias diferían en el sexo del feto, si esperaba gemelos o un solo feto, y cómo planeaba dar a luz. Estas diferencias eran notables dependiendo del público al que hablaba, lo que indica una falta de consistencia y fiabilidad en sus declaraciones. Además, Lisa proporcionó información contradictoria sobre el lugar donde afirmó haber dado a luz. Inicialmente afirmó que el nacimiento ocurrió en una clínica de mujeres, pero luego cambió su historia para decir que sucedió en casa. Cuando se le confrontó con la supuesta presencia de su hermano en la casa de Bobby durante el incidente, Lisa afirmó que tenía amnesia tanto antes como durante el asesinato de Bobby. El Dr. Dietz concluyó que Lisa era una simuladora durante el embarazo de 2004, y el tribunal escuchó que Lisa había fingido embarazos anteriores. Lisa afirmó haber tenido múltiples embarazos en los años posteriores a su procedimiento de esterilización, cada uno con su propio conjunto de complicaciones. Los embarazos simulados de Lisa se remontan a 1994. Posteriormente, en 2000, antes de casarse con Kevin, le informó sobre su embarazo y expresó su deseo de abortar. Kevin le dio $40.00, pero no hubo más discusión ni evidencia de embarazo. Lisa afirmó estar embarazada nuevamente en 2002, informando a Kevin de una cita médica mientras le negaba la oportunidad de acompañarla. Sin embargo, su médico testificó que solo le envió tweets a Lisa sobre temas no relacionados, como el dolor de tobillo y un resfriado, y no le proporcionó atención prenatal. Lisa más tarde informó a Kevin que el bebé había muerto, y afirmó haber donado el cuerpo a la ciencia, sumando a su historial de engaños relacionados con la comida y los embarazos. El caso de la defensa se centró en la defensa de la locura, y planeaban llamar a expertos para testificar sobre la enfermedad o defecto mental de Lisa. La vida de Lisa fue descrita en la corte como problemática. Afirmaron que había sido abusada física y sexualmente por su padrastro. Lisa se casó con su hermanastro, Carl Bowman, cuando tenía 18 años, y tuvieron 4 hijos antes de someterse a una esterilización. Después de su divorcio en 1998, Carl se volvió a casar, y Lisa más tarde se casó con Kevin para respaldar sus afirmaciones de locura. El Dr. Logan y el Dr. Ramachandran fueron llamados como testigos expertos por la defensa. Lisa fue diagnosticada por ambos expertos con una variedad de problemas de salud mental, incluyendo depresión, trastorno límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático y pseudociesis. El Dr. Ramachandran testificó sobre la pseudociesis, describiéndola como un trastorno somatoforme en el que el paciente desarrolla la ilusión de estar embarazada. Según su testimonio, esta ilusión está impulsada por un fuerte deseo de quedar embarazada, lo que provoca cambios hormonales que resultan en cambios físicos consistentes con el embarazo. El Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una intensa ilusión de pseudociesis. Durante su testimonio, afirmó que Lisa estaba en un estado disociativo cuando mató a Bobby y dio a luz al bebé. El Dr. Ramachandran sugirió que el abuso sexual infantil que sufrió Lisa la hizo susceptible a la pseudociesis. Afirmó que las búsquedas en Internet de Lisa y las compras de artículos relacionados con bebés indicaban pseudopsicosis. Además, el Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una enfermedad mental grave o un defecto que le impedía comprender plenamente la naturaleza y la calidad de sus acciones.
Después de 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime declarando a Lisa culpable de secuestro con resultado de muerte. Al día siguiente recibió una sentencia de muerte. El jurado estuvo de acuerdo unánimemente en que el gobierno había probado todos los factores agravantes legales y no legales más allá de toda duda razonable. La fiscalía argumentó que estos factores incluían que el crimen se cometió de una manera particularmente atroz o depravada, involucrando un abuso físico grave hacia Bobby Joris Stinnett. El jurado estuvo de acuerdo con este argumento, y Elise fue condenada a muerte por inyección letal con pentobarbital en la prisión de Terre Haute, en Indiana. Lisa eventualmente se encontró en el corredor de la muerte en una prisión federal en Texas, diseñada para reclusas con necesidades médicas y psicológicas especiales. Recibió atención psiquiátrica mientras estaba encarcelada allí. Lisa formó un nuevo equipo de defensa en un esfuerzo por conmutar su sentencia de muerte a cadena perpetua. Su argumento central era que, dada la historia de horribles abusos de Lisa, la pena de muerte era injusta. Afirmaron que su representación legal durante su juicio inicial no reveló completamente la magnitud de las profundas dificultades de su tesis y que la defensa presentada fue inadecuada. Lisa estaba en un estado psicótico según el nuevo equipo de defensa cuando cometió el crimen. Además, presentaron pruebas de que la historia de abuso de Lisa comenzó antes de su nacimiento, ya que nació con síndrome de alcohol fetal como resultado del consumo excesivo de alcohol de su madre. La defensa detalló casos específicos de abuso, afirmando que Lisa fue sometida a golpizas físicas y que el maltrato empeoró después de que su madre se volvió a casar. Afirmaron que Lisa había sido abusada sexualmente por su padrastro. A pesar de los esfuerzos del equipo legal de Lisa, quienes argumentaron que la presión y la amenaza de exposición por parte de su primer esposo la llevaron a fabricar un embarazo, sus objeciones y apelaciones para que la sacaran del corredor de la muerte fueron denegadas. La ejecución se llevó a cabo según lo planeado. Lisa recibió una inyección letal en Terre Haute, Indiana, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos levantara una suspensión de ejecución de último minuto, como la única reclusa en la fila de muerte federal en los Estados Unidos. Fue la primera mujer reclusa federal ejecutada por el gobierno en 67 años, antes de su ejecución. Cuando le preguntaron si quería hacer una declaración, Lisa se negó. Fue declarada oficialmente muerta a la 1:31 a.m. del 13 de enero de 2021. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. El 6 de noviembre de 2014, la policía de la Ciudad de México descubrió restos humanos. Parte del torso fue descubierta en un terreno baldío cerca de la salida de la ciudad. Unos días después, se descubrieron bolsas que contenían brazos y piernas en varias áreas del Capitolio. El hecho de que no hubiera dedos en las extremidades era aterrador. La policía dio la alarma. Aparentemente, un criminal particularmente violento estaba operando en la región. Se formaron escuadras de oficiales y patrullaron las calles. El objetivo principal era encontrar la cabeza y las extremidades del desafortunado hombre y prevenir futuros crímenes. En ese momento, todos estaban seguros de que esto era obra de un brutal asesino en serie. Los dedos y la cabeza nunca fueron encontrados. Sin embargo, el trabajo profesional de los expertos forenses reveló que los restos pertenecían a la misma persona. Sin embargo, la ausencia de dedos y dientes hizo imposible determinar quién era esta persona. La historia tiene lugar en América del Norte, con la protagonista, Alejandra Lafuente, una impresionante morena con un cabello hermoso y ojos marrones brillantes que destacan sus gruesas pestañas negras como el alquitrán. Tenía una figura atlética y esbelta, que intentaba mantener a través del ejercicio físico, el yoga y ejercicios de respiración. A Alejandra le gusta cuidarse. Frecuentemente se la podía ver en un salón de belleza, un spa de masajes o un spa en clima cálido. Se relajaba en la playa haciendo investigaciones científicas y en los días nublados podía ir a los salones de bronceado. En general, podemos concluir que la joven se adoraba a sí misma y se veía como la cúspide de la belleza femenina. Alejandra no se quedó atrás en su carrera. Su padre, Alberto Lafuente, es doctor en ciencias y un conocido psiquiatra. Es una luminaria científica que trabaja en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia y la depresión maníaca. También es muy conocido por sus experimentos con pacientes, además de su trabajo científico. Alejandra consideraba a su padre como un ídolo. Siguió sus pasos, con la esperanza de alcanzar el mismo nivel de éxito. Se inscribió en la mejor universidad para psiquiatría y se graduó con honores. Su perseverancia, ingenio e inteligencia extraordinaria, combinados con las conexiones de su padre, la ayudaron a escribir y defender su tesis sobre el síndrome maníaco. Sin embargo,
Alejandra no siguió una carrera en psiquiatría. En cambio, se sintió atraída por el trabajo de una psicoterapeuta. Con el dinero de su padre, la joven obtuvo una licencia y estableció su oficina en un nuevo centro de negocios en el corazón del Capitolio. Había muchas clientas, pero ella solo atendía mujeres con trastornos alimentarios, depresión, problemas de relación y baja autoestima buscaban asesoramiento. Alejandra ayudó a resolver problemas familiares. Sin embargo, como suele suceder, su vida personal dejaba mucho que desear. El primer matrimonio de la joven fracasó, pero la pareja tuvo 2 hijos. 2 encantadoras niñas con los ojos de Alejandra y el sentido del humor de su padre. Sin embargo, Alejandra no se desanimó. No creía que tener 2 hijos fuera una excusa para descuidarse. Todavía esperaba encontrar a su otra mitad, un hombre que pudiera ser un buen padre para sus hijas. Después de que la pareja se separó, el exmarido de Alejandra, cuyo nombre se desconoce, regresó a casa. Era una práctica común para la pareja. El hombre venía los fines de semana para pasar tiempo con sus hijas y ayudar a su exesposa con las tareas del hogar, según fuera necesario. Sin embargo, el exmarido no tenía idea de que esta sería su última visita. Alejandra le pidió que entrara a la casa por el patio trasero, alegando que la cerradura de la puerta principal estaba atascada. El hombre entró a la casa. Alejandra explicó que su hija menor estaba bañándose y lo invitó a su baño. El hombre entró sin sospechas. Había un silencio ensordecedor en toda la casa. No había sonidos, solo los dibujos animados habituales y las risas de los niños. El hombre entró al baño, había cinta en el suelo y no había hija en la bañera llena. Se dio cuenta de que algo iba mal. Justo en ese momento, su exesposa apareció detrás de él, empuñando un martillo, y le propinó un poderoso golpe en la cabeza. El hombre cayó, y la sangre brotó de la profunda herida en su cráneo. Todo a su alrededor estaba manchado de sangre. Como los expertos descubrieron más tarde, el hombre no tenía ninguna posibilidad de salvarse. La muerte ocurrió casi inmediatamente después del primer golpe de un objeto pesado y contundente. La hija mayor, que había regresado inesperadamente temprano de casa de una amiga, fue testigo involuntaria de esta escena verdaderamente espantosa. Los niños presenciaban frecuentemente las peleas de sus padres. Alejandra estaba decidida a estar mentalmente perturbada. Frecuentemente lo desquitaba con sus amigas, quienes notaban cómo la joven podía golpear a su esposo. Frecuentemente notaban rasguños en sus brazos y cuello. Los compañeros de casa estaban constantemente observando sus rabietas y mal comportamiento. Pero esta vez la situación se salió de control. La hija salió corriendo de la casa y comenzó a pedir ayuda. Casi de inmediato, un vecino salió corriendo y llamó a la policía. La psicóloga fue detenida y acusada de asesinato. En la comisaría, la joven fue recluida en una celda y tuvo que permanecer allí durante un mes hasta su primera audiencia. Alejandra negó la culpabilidad durante el juicio. Los abogados propusieron una versión de defensa propia. Según ellos, el exmarido de Alejandra era extremadamente celoso de ella, y se inventaba historias sobre que ella traía hombres a la casa, lo que podría tener un impacto negativo en la psique de las jóvenes. El día del crimen, apareció inesperadamente en la casa de su exesposa, y entró por la puerta trasera, con la esperanza de encontrarla con otro hombre. Luego se abalanzó sobre Alejandra, quien estaba en el baño intentando armar una mesita de noche. Luego tuvo que usar la defensa propia, y él le propinó 2 golpes en la parte posterior de la cabeza de su exmarido. El 14 de junio de 2012 se impuso la sentencia basada en las pruebas de la defensa y la presencia de 2 menores de edad. Alejandra fue condenada a 1 año y 4 meses, gracias a la coordinación de los abogados y el dinero de su padre. Una sentencia suspendida reemplazó el término tras las rejas. Unos meses después, se volvió a presentar la apelación, esta vez solicitando que se retiraran los cargos. La afirmación era que el asalto fue en defensa propia. Los activistas de derechos humanos exigieron un juicio conjurado y se sintieron profundamente apenados por la pobre mujer que fue presentada como víctima de violencia. Como resultado, el tribunal revisó el caso y absolvió a los acusados. Después de su liberación, la joven continuó brindando su asesoría psicológica. Retrataba a Alejandra como una víctima de la desigualdad de género que luchaba por sus derechos de la misma manera que la mayoría de las mujeres en América del Norte. Y esta imagen le ayudó a ganar aún más popularidad entre los posibles clientes. Pronto, María Alejandra conoció a Alan Carrera Cuela,
un destacado empresario mexicano e hijo de Adrián Carrera Francis. Era un hombre alto, atractivo y de porte estatuario. Su padre había sido anteriormente el jefe de los servicios especiales del Distrito Central, donde había logrado un éxito considerable. Alan rápidamente expandió su negocio, estableciendo una cadena nacional de tiendas de construcción. Una parte del negocio de Alan fue legalizada. La otra parte, de la que pocas personas sabían, estaba estrechamente relacionada con el crimen. Por cierto, su padre fue destituido de su cargo porque se descubrió uno de los fraudes financieros de su hijo. Además, Alan tenía participación en una organización criminal que transportaba sustancias psicotrópicas a los Estados Unidos. Su base estaba en una ciudad fronteriza y era patrullada por policías recién contratados. Este grupo controlaba una pequeña porción del tráfico de sustancias psicoactivas en el sur. Se demostró que el padre de Alan estaba involucrado en los asuntos de su hijo. La policía pudo obtener una declaración de él y se enfrentó a una sentencia de 20 años de prisión. Sin embargo, Adrián Carrera fue liberado anticipadamente el 18 de julio de 2000, como resultado del programa de protección de testigos. Tras su liberación, dedicó todo su tiempo a su hijo y a su negocio legítimo. El hijo maduró rápidamente, adoptando las perspectivas y experiencias de su padre. Después de graduarse de la universidad, Alan Carrera decidió seguir los pasos de su padre como emprendedor. Le interesaba mucho la tienda de electrodomésticos, y a pesar de su juventud se entregó por completo. Este negocio no era tan grande como el de su padre, pero proporcionaba un buen ingreso. Siempre había muchas mujeres a su alrededor, pero Alan había estado enamorado de una compañera de clase que él pensaba que era inteligente, hermosa, y provenía de una buena familia desde la infancia. El matrimonio fue breve pero brillante. Papá tenía una hija preciosa. Sin embargo, el mucho trabajo y la casi completa ausencia de Alan en casa hicieron que este matrimonio terminara. Fue extremadamente difícil para Alan separarse de una mujer a la que había amado desde la secundaria. Las nuevas novelas no le traían placer, y la soledad y la tristeza llevaron al hombre a beber. Esto se convirtió en un mal hábito con el tiempo. Alan probó muchas cosas para lidiar con su depresión a largo plazo y su adicción al alcohol, incluyendo libros, círculos de AA y goteos, hasta que el destino lo llevó a una consulta con el famoso psiquiatra Alberto, el padre de María Alejandra. La ahora exesposa de Ayan también estaba lidiando con un difícil divorcio. Ayan era el único hombre en la vida de la joven. A pesar de su separación, no podía permitir que nadie más estuviera con ella. Para aliviar su soledad, la exesposa de Alan también decidió ver a un terapeuta. El psiquiatra que rehabilitó a Alan explicó que no podía tratar a ambos cónyuges por razones éticas y sugirió que la mujer acudiera a Alejandra. Sin embargo, no informó a los clientes que Alejandra era su hija. Alejandra se dio cuenta rápidamente de que el exmarido de su paciente podría ser una pareja ideal. Se le describía como un hombre agradable en su mejor momento y bastante adinerado. Alejandra no tardó mucho en pedirle a su clienta que trajera a su exmarido para otra consulta. Según la terapeuta, ella podría resolver su problema en una sesión y romper el fuerte vínculo entre los excónyuges. Alejandra comenzó a llevar a cabo su plan para seducir al empresario tan pronto como comenzó la sesión candente. El resultado no duró mucho. Después de la sesión, Alan le ofreció al terapeuta una taza de café para discutir problemas familiares. La joven inicialmente se negó a salir con él porque creía que violaba la ética médica. Sin embargo, su cita tuvo lugar esa misma noche y rápidamente se convirtió en un romance. La exesposa de Alan pronto se enteró de la situación. Estaba conmocionada. Incluso planeó informar del incidente al comité de ética del médico. Sin embargo, no lo hizo. Alejandra era una especialista altamente competente que pudo persuadir a su cliente para que dejara ir la situación. Después de todo, indica celos y una negativa a dejar ir al excónyuge. Como resultado, el doctor cree que un futuro feliz será ineficaz. La exesposa de Alan decidió no aplicar ni durante ni después de las sesiones de la comisión. Mientras tanto, la relación con la pareja recién casada avanzaba rápidamente. Unos meses después de su primera cita, la joven pareja decidió vivir junta. Después de otros 2 meses, decidieron formalizar su relación. Pero Alan no tenía idea de qué secretos guardaba su prometida en el armario. ¿Cuáles eran sus razones para divorciarse de su exmarido? En abril de 2014, Alan decidió pasar el fin de semana con sus padres y voló allí. Se convirtió en una excelente oportunidad para hablar sobre su amada y la próxima boda. Los padres de Alan se sorprendieron al enterarse de una información tan importante tan tarde. Nunca habían oído hablar de Alejandra en la vida de su hijo, lo cual les parecía extraño. Una semana después de reunirse con los padres, el matrimonio fue registrado. Curiosamente, Alejandra le pidió a su esposo que no contactara a sus amigos y familiares.
No se enviaron invitaciones. La boda iba a ser modesta, y el presupuesto no permitía invitar a todos los que les hubiera gustado. Sin embargo, como resultó, el padre de la novia sí asistió a la ceremonia de la boda. Inicialmente, la vida de la joven familia parecía un cuento de hadas. Jóvenes y felices, con muchos planes y deseos. Sin embargo, no duró mucho. Alejandra no pudo ocultar su personalidad histérica a medida que se acercaba a la aterradora conclusión de esta historia, pero nadie lo sospechaba aún. La relación de los recién casados comenzó a experimentar cambios dramáticos. Allan era una persona muy reservada y los detalles sobre su vida personal no se compartían con sus amigos. Como resultado, se sabía muy poco sobre la vida personal de la pareja. Sin embargo, estaba claro que la relación anterior se había agrietado y la pareja ya no parecía ser feliz. Después de conocer a Alejandra, Alan se distanció de su familia. La gota que colmó el vaso fue la boda, a la que no fueron invitados los padres. Después de eso dejaron de llamarse. Los amigos restantes de Alan comenzaron a notar que su esposa se ponía más nerviosa, a veces actuando de manera inapropiada y perdiendo rápidamente los estribos. Después de algunos de esos incidentes, Alan se sintió avergonzado y decidió limitar las reuniones conjuntas. Las peleas familiares ocurrían a diario y casi siempre eran infundadas. Según su propio testimonio, Alejandra decidió acceder al teléfono celular de su esposo una noche. Como suele ocurrir, se descubrió que la correspondencia con algunas mujeres contenía contenido subido de tono. Por supuesto, era imposible ignorar esas cosas. Según Alejandra, esto fue la gota que colmó el vaso. Ella declaró en el tribunal que su esposo la golpeaba, insultaba y humillaba de todas las maneras posibles. Cuando se descubrió la infidelidad, se volvió inútil intentar salvar el matrimonio por razones desconocidas. Alejandra intentó salvar la relación utilizando técnicas de psicoterapia no tradicionales. Después de pensar en la infidelidad de su esposo, la joven decidió tratar con Alan utilizando un método que ya conocía. Tan pronto como tomó esta decisión, toda su atención pudo centrarse en idear el plan de asesinato perfecto. Mientras tanto, Alan mantenía su habitual y pausado ritmo de vida. No tenía idea de lo que le esperaba. Alan todavía se comunicaba infrecuentemente con su familia. Pero no podía perderse la fiesta anual de la familia para celebrar el cumpleaños de su querido abuelo. Alan, por supuesto, asistió a la fiesta, pero sus padres dejaron claro que su esposa no era la invitada más bienvenida en su hogar. Esta situación irritó a Alejandra y agravó la relación de la pareja. ¿Era posible que esta fuera la última vez que la familia viera a Alan con vida? Fechado el 31 de octubre de 2014. Alan usó su teléfono por última vez para enviar un mensaje de texto a su familia informándoles que había llegado a casa sano y salvo después de su fiesta de cumpleaños. No ha comunicado desde entonces. Tampoco lo habían visto en el trabajo en varios días. Esto era bastante inusual, porque nunca había sucedido antes. El emprendedor asumió una responsabilidad extrema por su trabajo. Y pronto se anticipaba la apertura de una nueva tienda, lo que hacía absolutamente necesaria la presencia del jefe. La razón de esto fue el aterrador plan del cónyuge, que ella llevó a cabo. Después de que Alan regresara de sus vacaciones, hubo otro escándalo, lo que llevó a Alejandra a deshacerse de su esposo de inmediato. Añadió una poderosa pastilla para dormir al té con leche, que solía beber, antes de acostarse. Luego lo asfixió con la almohada. Disfrutaba viendo a su esposo perder gradualmente el conocimiento en un intento patético de quitarse la almohada y respirar. Luego vino la parte más difícil, deshacerse del cuerpo. No había tenido tiempo para prepararse para este momento. Alan era demasiado pesado, así que tuvo que arreglárselas con lo que tenía. El tiempo era corto, así que Alejandra corrió al huerto del vecino para recuperar una sierra eléctrica. Con una sonrisa sombría en su rostro, intentó desmembrar el cuerpo de su esposo. Solo un verdadero sádico haría algo así. Luego colocó las partes del cuerpo en bolsas de basura y tuvo la previsión de cortar los dedos y arrancar los dientes. Fueron estos los que ayudarían a la investigación a identificar a la persona si se descubría el cuerpo. Alejandra intentó sacar el cadáver de la casa sin levantar sospechas metiendo todas las bolsas en maletas, pero no tuvo éxito. Al amanecer, Alejandra no pudo salir de la casa con la maleta sin ser vista. Una vecina anciana con insomnio la observaba desde su ventana. Estaba un poco preocupada por la salida temprana de la joven. Además, por alguna razón, su esposo no ayudó a levantar las maletas más pesadas, y Alejandra estaba actuando de manera extraña. Estaba mirando a su alrededor constantemente. Alejandra regresó a casa alrededor del amanecer. Esto sorprendió aún más al vecino vigilante, ya que resultó que había esparcido bolsas con los restos de su exmarido por varios vecindarios, para ocultar sus huellas. Al amanecer el nuevo día, ella reanudó su vida normal. El 6 de noviembre de 2014,
los policías mexicanos hicieron el primer descubrimiento aterrador. Un torso humano sin dientes y sin dedos en la mano. Toda la fuerza policial fue puesta en alerta máxima, porque el incidente fue tan brutal. Menos de un día después, se descubrieron otras partes del cuerpo en toda la ciudad. También es notable que la distancia entre los lugares donde se descubrieron los paquetes era bastante significativa. Más tarde, esto se atribuiría a la prolongada ausencia de Alejandra de su hogar. Todas las partes del cuerpo fueron enviadas al mejor laboratorio forense, donde los expertos determinaron rápidamente que todas pertenecían a la misma persona. Para evitar sospechas, la perpetradora comenzó a enviar mensajes a los familiares de Alan. Intentó evitar sospechas, pero solo empeoró las cosas. No tenía idea de que su esposo se había distanciado recientemente de la familia y no tenía contacto con sus parientes. Alejandra informó a los padres de Alan en su nombre que se iban de vacaciones y estarían fuera de contacto. El padre de Alejandra arruinó todo el plan. Alberto comenzó a llamar a la casa del padre de Alan, queriendo saber si la familia de su yerno sabía dónde estaba Alejandra. Alberto no había tenido noticias de ella en un tiempo, y los pacientes están preocupados por no poder asistir a las sesiones de consejería. Más tarde, llama nuevamente a los familiares de Alan para informarles que su hija ha sido encontrada y ha sido ingresada a la clínica por la fuerza, debido a que está deprimida como resultado de la infidelidad de su esposo. Esto alarmó a los familiares, quienes intentaron localizar a Alan pero no tuvieron éxito, lo que llevó a la familia del empresario a contactar a la policía. Los expertos del laboratorio decidieron comparar el cadáver recién descubierto con las características de Alan. La similitud fue del 100%, y sus familiares también lo identificaron. Fue especialmente difícil para el abuelo de Alan inmediatamente después de la identificación. Se enfermó de una enfermedad cardíaca porque era su único nieto. La investigación final emitió una orden de registro para la residencia y la oficina de Alan. Se descubrió un montículo de tierra fresca en el patio trasero de la casa. Después de excavar un poco, se encontraron los dedos y los dientes del hombre. El descubrimiento conmocionó aún más a la capital. Alejandra fue detenida de inmediato. Se descubrieron rastros de sangre en una de las habitaciones, así como en el maletero del coche y en el garaje. Alejandra inicialmente intentó evitar admitir su culpabilidad. Esperaba poder salirse con la suya tan fácilmente como lo había hecho con su exmarido. Pero la investigación resolvió rápidamente el caso. El testimonio de un testigo anciano fue útil. La hora que dio coincidía con la hora estimada de muerte de Alan. Alexandria aprovechó su posición para obtener una potente pastilla para dormir, el tipo de medicamento que solo los médicos podían conseguir. Esto agravó la situación. Las pruebas obtenidas ayudaron a establecer un vínculo entre Alexandria y el brutal asesinato de su esposo. Las cámaras de CCTV también ayudaron a determinar que el hombre entró en la casa y nunca salió. Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron que las maletas habían sido sacadas. El 10 de diciembre de 2014, el jurado emitió su veredicto. Alejandra fue condenada a cadena perpetua por asesinato con brutalidad e intentó ocultar el hecho utilizando su posición oficial. Todo esto fue desfavorable para su padre, el ex psicoterapeuta, quien intentó salvar a su hija de la prisión a través de conexiones y sobornos, pero tampoco pudo ayudar. Sin embargo, solo pudo mantener el juicio oculto del público y la prensa para evitar más publicidad. Sin embargo, hizo todo por el bien de su propia carrera. Ahora, pocas personas consultarán a un especialista que crió a un monstruo tan despiadado y no supo diagnosticar a tiempo los problemas de su propia hija. La muerte del primer esposo de Alejandra también se mencionó durante el juicio. Sin embargo, debido al paso del tiempo, no se descubrieron pruebas en este caso. También se consideró la versión sobre la implicación del padre de Alejandra en los hechos. Había sospechas de que él se había confabulado con su hija y había cometido crímenes por razones científicas. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta idea. Tras varias apelaciones de las víctimas, la sentencia fue conmutada a muerte. Es una situación sin precedentes. Tales sentencias son extremadamente raras en México, particularmente en estos tiempos. El acusado tampoco tiene derecho a una revisión del proceso. Todos los bienes del acusado, incluida su vivienda, deben ser entregados a la familia de la víctima. ¿Quién puede consolarse con esto si la persona no puede ser devuelta? Alejandra parece haber sido una mujer pragmática y cruel. Tenía graves problemas de salud mental, a pesar de que los exámenes médicos lo negaban.
También confiaba en la influencia de su padre y usaba su posición oficial para llevar a cabo sus planes maníacos. La impunidad por su primer crimen solo la había liberado. Alejandra se sentía invencible y continuaba haciendo el mal. Quizás Alan todavía estaría vivo si esta horrible mujer no hubiera sido absuelta la primera vez, pero ya era demasiado tarde para discutirlo. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.